Dicen que los populismos de izquierda van en retirada, pero que viene una arremetida feroz de los populismos de extrema derecha. Y está pasando en América Latina, en Europa, en el mismo Estados Unidos, en distintas partes del mundo. La democracia representativa, como la conocimos, está al debe, está incapaz de responder a lo nuevo que está pasando en el mundo, que es la globalización y un reordenamiento del poder a nivel planetario. Por lo tanto, es mucho más que si ganó Milei, que si Bolsonaro estuvo a punto de repetir o si Trump vuelve o no. Esa crisis que hay detrás será el tema de análisis de esta jornada en Observador Mundial. Bueno, hablar del currículum de nuestro invitado no tiene sentido porque son tantas páginas que me da programa, así que diré nomás José Miguel Insulza, senador de la República, ex canciller, ex ministro del Interior, ex vicepresidente de la República, representante en la OEA y en cuanto organismo se le ocurra. Además con estudio posgrado en Estados Unidos, en América Latina y egresado de la Universidad de Chile, entremos a materia. Dejemos, el país lo conoce, así que eso me lo salto. Muchas gracias. Don José Miguel, un agrado tenerlo en Observador Mundial. Es un gusto estar aquí también. Oiga, yo lo traje porque estamos nerviosos, preocupados de algunos. Sí. Dice la prensa internacional, los analistas, que se está cerrando un ciclo de populismos de izquierda y está remetiendo un nuevo ciclo, pero de populismos de derecha. En rigor, ¿es un ciclo de extrema derecha o de populismos de extrema derecha? Bueno, yo creo que el populismo de extrema derecha es un hecho. Ahora, el populismo más bien, ahora, el derecha-izquierda tiene que ver con lo ideológico, populismo tiene que ver con la forma en que uno vende su mensaje, su conducto, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza el populismo es la simplificación, el simplismo. O sea, es decir, el otro día un senador propuso en el Congreso, por ejemplo, que compráramos un avión para la PDI, para que la PDI fuera a dejar a todos los extranjeros que no quisiéramos en Chile, los fuera a dejar a sus países, cosa que sería francamente ridículo. Claro. Es un poquito difícil. Pero entonces el populismo es eso, o sea, es la simplificación. Y la verdad es que con los conflictos que hoy día existen en el mundo, el temor no solamente a la delincuencia, no solamente a la pobreza, no, el temor a la nueva sociedad que se va creando, que no sabemos cómo va a ser. De esto de la globalización que irrumpe y pone entredicho al Estado-Nación, a las instituciones del Estado-Nación y a la democracia representativa, finalmente. Dice usted que hace una década, un poquito más de una década, se hablaba mucho de la tercera revolución industrial, ¿no? Y era más o menos claro, la primera era el telar, y ese es el tipo de máquinas fundamentales, la segunda las grandes maquinarias, el automóvil, el teléfono, todo ese tipo de cosas, y la tercera la digitalización, parecía muy fácil. Pero con mucha razón el director del Foro Económico Mundial de Davos habló de una cuarta revolución, porque hoy día todo está cambiando, no es solamente la digitalización, sino que hoy día hay temas como por ejemplo, la biogenética, que es una cosa tremenda. O sea, la inteligencia artificial. Esas son las dos que yo siempre menciono, claro. La biogenética y la inteligencia artificial. O sea, porque hoy día es perfectamente posible que que unos 30 años a más le van a decir a una señora que está esperando un bebé, señora, fíjese que el niño, por los rasgos suyos y los de su marido, podría tener un problema cardíaco que lo resolveríamos ahora, entonces le van a cambiar un gen. Eso es aterrador. O sea, claro. Con la voluntad del ser humano a la perfección no tiene terror a esas cosas. La inteligencia artificial que de pronto la gente piensa, o sea, cuando veíamos Terminator, esto de que hubiera una especie de robots que pensaban por su cuenta, nos parecía terrible. Hoy día hasta parece posible para uno, ¿no? Claro, todo este fenómeno de la globalización deja ganadores y perdedores. Hay algunos que se pueden integrar rápido, otros se van quedando atrás, marginados. Así es. En todas partes del mundo está ocurriendo que los perdedores están votando por las extremas derechas. Exacto. Y eso a pesar de que las diferencias son cada vez mayores, porque la desigualdad es cada vez mayor, la desigualdad no disminuye. Se pone a un nivel más alto porque no está más desarrollado, pero entre el más rico y el más pobre hay una diferencia cada vez mayor. Bueno, Chantal Youfé dice que el progresismo, en su esmero de llevar a los países a la globalización, de alguna manera
dejaron de representar a los perdedores, a los más vulnerables, y a los jóvenes que por el trabajo precario no acceden a los beneficios del Estado benefactor. Y por lo tanto un grupo que está muy vulnerable, los menos calificados y curiosamente los jóvenes de alta calificación, pero que no tienen empleo ni beneficio social. Y por ahí se nutre mucho el descontento y el voto. Bueno, lo vimos en Chile en el plebiscito salida, lo vimos en Argentina de Milei. O sea, esto tiene que ver con la globalización también, además de los problemas internos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un hecho real. O sea, la globalización llevó ciertamente a un grado de desigualdad importante dentro de los países a los cuales irrumpió. Y con la curiosidad que en muchos de esos países la minoría que manda, incluso a veces es étnica o racialmente distinta de los que son gobernados. Eso es clásico, por ejemplo, en Asia, que casi todas las aristocracias asiáticas son de origen chino, pues. Claro. Entonces se empieza a producir, esto se va mezclando con odios, con broncas, con cosas de ese tipo, y entran a jugar fenómenos racistas y fenómenos de otro tipo también, y xenofobia, con mucha fuerza, ¿no? Ahora, esta globalización, pareciera que el progresismo no ha tenido capacidad de respuesta global, más bien se ha refugiado en reivindicación identitaria. En cambio, estas extremas derechas, ellos toman el discurso de los perdedores, pero con una enorme radicalidad. Exacto. Y la pregunta es, ¿de verdad quieren cambiar ese sistema? ¿O son afines a ese sistema y simplemente es un manejo de coyunturas críticas? Yo creo que son más afines a ese sistema, francamente. No creo que... ahora, no tanto como decir que va a ser una coyuntura crítica, de la cual saliendo de ahí va a cesar esto, ¿no? Pero creo que este tipo de simplificación generalmente apela mucho también a tiempos anteriores, cuando había, por ejemplo, menos extranjeros, había menos delitos, había menos velocidad en la sociedad, todas esas cosas. Entonces, claro, estas corrientes son de costumbres bastante conservadoras y de soluciones bastante simplistas. Ahora, en general se dice que el populismo se dan varios fenómenos. Primero, una crisis de gobernabilidad de los partidos tradicionales, de la democracia representativa. Aparece un líder carismático, de origen desconocido, no siempre de un área. Segundo, que tiene un discurso, un relato que reivindica o un pasado glorioso, como en Argentina, ¿no? Fuimos potencia en el mundo y lo perdimos por este enemigo interno que nos destruye, la casta política. Y después llegan al gobierno y lo primero que hacen es reclutar a la casta política. Y si se puede decir algo respecto de los anteriores, la verdad es que también ellos reivindicaron un pasado algo menos lejano, que era Juan Domingo Perón, todo el peronismo, todo lo demás. Ahora estos reivindican más atrás, reivindican hacia el liberalismo del siglo XIX, diciendo ahí fue grande Argentina, lo cual es cierto, lo cual es cierto, porque en realidad Perón, no digo que sea por obra de él, pero Perón irrumpe cuando ya el capitalismo argentino clásico viene cayendo un poco. El sector agrícola exportador. Y ya no era, claro, pero la diferencia de lo que pasó es que en realidad Argentina viene, es decir, era un país muy, muy rico, y todavía muy rico en recursos naturales, pero ya a la altura de los años 35, 40, ya venía cayendo por la crisis que se había producido en Europa, y nunca volvió económicamente a hacer lo mismo. Entonces, si uno revisa el discurso de Milei, muchos dicen, este loco, las cosas que propone, pero mirando el discurso del sector exportador argentino, se parece mucho a lo que reivindica Milei. Milei no está diciendo nada original. Habla de la dolarización, de favorecer el sector exportador, de achicar al Estado, de reducir los impuestos, de desactivar la maquinaria estatal, que dicho sea paso, es verdad que está cooptada por los peronistas. Pero ahí es donde efectivamente cuáles son los rasgos fundamentales del populismo. Porque si tenemos una crisis económica, no tenemos plata, estamos endeudados, dolaricemos. Claro. Entonces ahí aparece un pobre muchacho en la televisión muy contento diciendo, no, yo estoy con Milei porque yo gano 6.000 pesos mensuales y yo voy a ganar $6.000. O sea, va a ganar $6. Claro, mucha gente cree que dolarizar significa que te van a cambiar tu peso por dólares 1 a 1 y estar 1 a 1.000, pues. O bien, otro tipo de cosas parecidas, esto de pensar que se puede tener relaciones, se puede rechazar a los chinos y declararles el odio a los chinos y al mismo tiempo seguir exportando a China, ¿no?
Esas son Bueno, formas de él simplificación. denunció el comunismo, denunció a China, pero ahora se ha moderado. Hablemos con Porque alguien le franqueza. dijo, mire, es que no vamos a poder exportarle mucho a los chinos si Xi Jinping no está de acuerdo, porque Sí, claro. puede que haya que comprar a otra parte sus granos. Sobre todo que son economías competidoras. Chile Así con es. Argentina es más competidor Así es, que así complementario. es, Por es eso es que así. no funciona mucho la unidad latinoamericana. Efectivamente. Ahora, en este escenario, da la impresión que este Milei, que dice todas estas cosas contra la clase política, fue domesticado rápidamente. El león encontró un domador, Macri, que hasta le cambió el discurso, le cambió la pinta, le redacta los discursos para que no diga cosas. El gran discurso inicial de Milei tenía que ver con el enorme endeudamiento argentino, y resulta que ahora está íntimo amigo con el que más se esforzó en endeudar a Argentina, que fue Macri. Pues. Sí, la Argentina, es cierto que la deuda viene de antes, no lo voy a decir, no. Pero Argentina Macri convenció al Fondo Monetario Internacional, que también tenía sus cartas que jugar en eso, ¿no? De que bastaba con ponerle suficientes recursos para que la economía argentina despegara Se de nuevo, reactivara, claro. y multiplicó mucho más la deuda argentina todavía. O sea, antes estaban bien endeudados, ahora están mucho más endeudados todavía. Ahora, el león está domesticado. En Macri tomó, porque digamos las cosas como son. Si uno analiza el resultado de la primaria, gana él, sorprende. Pero en la primera vuelta se quedó pegado. Y fue el voto de la derecha tradicional. Y fue claramente Él cambió el discurso, cambió todo, y eso le permitió ganar. Ahora está anunciando los nuevos ministros y a sus enemigos declarados, a la casta política, a Bullrich, la peor de todas. La ponen en seguridad pública. Exacto. Bueno, o sea, va a ser un gobierno tradicional. Yo creo que puede ser eso, pero mucha gente eso va a alienarle muy rápidamente, sobre todo una cantidad de gente joven, que no tan irracionalmente decía, mira, probemos esto, si nosotros han fracasado tanto, ¿qué nos importa? Veamos si este es capaz de hacerlo. Ahora, si el que es capaz de hacerlo va a hacer lo mismo que los anteriores, ciertamente le va a durar poco su popularidad. Luego, algunos meses sí, algún tiempo sí. Pero ahí el gran peligro es que la gente se va quedando sin opciones, ¿no? Y sobre todo que esto de las yo lo estamos viendo acá también y en otra parte, esto de las soluciones simplistas va atrapando mucho a la gente, ¿no? O sea, eso viene del populismo, el populismo, como dijimos acá, de izquierda y de derecha. Puede saltar un populismo como el de Stalin, que después de la ruina de la Unión Soviética, sí, ya era la Unión Soviética, de pronto dice, no, bien, no vamos a tener socialismo mundial. La doctrina es que vamos a hacer socialismo en un solo país. Nosotros somos lo suficientemente grandes, nosotros vamos a ser socialistas. Y la gente se entusiasma con eso, porque quiere comer, pues. ¿No? Y después viene el populismo de izquierda, que también es simplificador, el de Hitler, que la culpa todo lo tiene determinadas razas y determinados sectores. Pues, exacto. Ahora, en el caso de América Latina, porque también lo voy a invitar a que conversemos de Europa y otras partes del mundo, el fenómeno Milei, el fenómeno Jair Bolsonaro, Donald Trump, Bukele, ¿son populismo? ¿Es extrema derecha? ¿Qué es lo que son? Yo creo que a mí me cuesta mucho distinguir a Bukele del resto, ¿no? Porque en realidad para un Bukele se requieren casos extremos. O sea, se requieren noches de fin de semana con 30 muertos en la ciudad, homicidios, ¿no? Y de repente llega uno y opta por la oposición, opta por exactamente lo contrario, pero bien salvaje. Porque no vamos a decir que está generalmente un dictador oculta, o sea, decíamos, los soldados norteamericanos que llegaron a los primeros campos de concentración nazis se sorprendieron de ver los judíos que estaban esqueléticos, ¿no? Pues Hitler no le mostraba eso a la gente, pues. En cambio, Bukele se lo muestra. Bukele le muestra a la gente está desnuda, encuclillada, como humillada, y en montones, grandes grupos que están listos como diciendo, aquí vamos todos para la cárcel, y bueno, y disciplinadamente, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene más que ver con la brutalidad de lo que ocurría en El Salvador, y que realmente salir a la calle era riesgo de la vida, ¿no? Y eso era en todas partes de hoy día, también salir a la calle, a veces no, pero esto era muy tremendo. Estamos hablando de un país con 70 muertos por cada 100.000 habitantes. En fin, sí, Chile 6,3 o 6,6, si no me equivoco.
Entonces, las cifras son impresionantes. Entonces, claro, ese tipo de respuesta es lo que la gente quiere porque quiere seguir viva, pues, porque tiene miedo. Yo creo que lo que se ha ganado el populismo de izquierda, de derecha, claramente, es el temor. Y yo diría que las bandas criminales se han apoderado del temor y la gente teme. Y como la gente teme, el que le representa una solución más radical y más fuerte para aplacar su temor va a salir adelante, pues. Ahora en Chile, seamos sinceros, también hay temor, también Mucho, hay delincuencia. Estamos encontrando el enemigo peligroso, el migrante, Claro. delincuente, las organizaciones terroristas que es, digamos, no solo de las drogas, de todo tipo de negocio ilícito, los secuestros, los pistoleros. Pero es verdad, está pasando. Menos que en otros países, de acuerdo. Pero es que América Latina es muy violenta. Por lo tanto, la comparación es con países muy violentos. Es así, claro, que es exactamente lo que tú decías. O sea, nosotros, francamente, el otro día alguien me preguntó en una entrevista, y fíjense que el general director de Carabineros dijo que Chile era el país menos violento de América Latina. Y las cifras dicen que tiene razón, pues, digo yo, tiene razón. Pero igual es Pero alto. el punto de comparación debería ser nosotros mismos. Nosotros mismos teníamos 2,3 por cada 100.000 habitantes homicidios hace 10 años y ahora tenemos 6,7. Entonces hemos triplicado la cantidad de homicidios. Más allá de que sean mucho menos que los homicidios que se cometen, incluso en países amigos, cercanos a nosotros, con bajas cifras habitualmente, como Argentina o Uruguay, que están más arriba. Pero claro, entonces la comparación no puede ser con América Latina, porque y esto es triste decirlo, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta, como internacionalistas, decir que América Latina es el continente que tiene menos guerras en el mundo. Pero el más violento. Pero es el más violento, más guerras, más en gente la vida diaria. Es más gente en la vida diaria que en regiones del mundo que están en guerra, pues. Incluyendo el maltrato a las mujeres. Don José Miguel, para ir cerrando esta parte de la conversación, que es bastante América Latina, Milei puede tener repercusión en el caso del proceso político chileno, donde también estamos viendo dificultades de los partidos tradicionales, de izquierda y de derecha, para sintonizar con la agenda ciudadana, y aparecen estos grupos republicanos que son, ¿qué? Populistas, extrema derecha, sin embargo son pro globalización, pero levantan un discurso conservador, reivindicativo, de un pasado, es bastante contradictorio. ¿Pero es un peligro de que se imponga? A mí yo diría que en términos de relaciones entre países, no hay que estarse nunca necesariamente, mientras existe la sociedad internacional compuesta por 192 países, pues, que cada uno tiene sus intereses propios, no es necesario que la afinidad ideológica entre dos gobiernos no significa que se vaya a llevar mejor en el plano internacional. Va a ser bien justo. Nosotros teníamos excelentes relaciones con Perú, porque Perú era gobernado por el señor Fujimori, que en el mejor periodo de las relaciones. Claro, y porque él, francamente, los problemas de los conflictos anteriores no le importaban tanto. Era hijo de inmigrante, la segunda generación, primera generación de nacidos en Perú. En cambio, con Alan García tuvimos más dificultades porque venía con toda una cierta tradición política peruana. Lo mismo ocurre con Argentina y con Menem y los Kirchner, ¿no? Que eran mucho más cercanos, o sea, Cristina Kirchner la amiga, la presidenta Bachelet y todo lo demás. Y además, ¿Kirchner no era hijo de chilena? Hijo de madre chilena, por y cierto, sin embargo, antichileno. Entonces no hay que... Ahora, lo que sí yo temo es lo siguiente, y esto no lo temo para Argentina, para cualquiera. Tiene nuestra tradición latinoamericana de que cuando las cosas andan mal, nos caemos al patriotismo, pues. Entonces, y eso nos pasó con Evo Morales y naturalmente puede pasar en otras condiciones también si las cosas en Argentina se ponen muy difíciles para el nuevo presidente. Sí, va a apelar al discurso nacionalista y a buscar el enemigo externo que los unifique. Va a encontrar la plataforma continental y otra serie de cosas más y todas las discusiones que ya conocimos desde tantos años. Pues. Hay que ser tranquilita, porque con Argentina está todo aparentemente bien, pero hasta que pasa algo. Vamos a hacer una pequeña pausa para abordar el populismo también en Europa, también en Estados Unidos. ¿Es populismo, es extrema derecha? ¿Cuál es el riesgo? Y sobre todo, que las grandes potencias empiezan a confrontarse. Hay una mezcla antimigrante, pero también hay una mezcla nacionalista en el propio Europa.
Muchos ya empiezan a mirar Inglaterra y el Brexit como una fórmula, salirse de Europa. ¿Se desestabiliza el mundo? ¿Aparecen nuevas potencias emergentes? Pueden venir tiempos muy difíciles. Ya volvemos. Echemos un vistazo más allá de Chile, Argentina, somos vecinos. El populismo en Argentina es parte de su historia. Curiosamente en Chile también lo hemos tenido. Pero echemos una mirada al mundo, porque en el mundo da la sensación, en el mundo occidental, que hay una corriente conservadora y algunos dicen populista en Europa. ¿Qué es Trump en Estados Unidos? Fíjese que la encuesta dice que le gana hoy día a Biden, que la guerra en el Medio Oriente lo perjudicó bastante por esa laxitud frente a lo que está ocurriendo. Bueno, José Miguel, para decirlo en breve, el mundo se desordena. El siglo americano, que iba a ser la super gran potencia tras la caída de la Unión Soviética, resulta que a los 20 años ya se le había metido China como un rival que a Trump llama el enemigo de Estados Unidos, China. Y además Europa se desordena, empieza a desarmarse por algunos la Unión Europea que la hace fuerte. Y empieza una suerte de fragmentación, discurso nacionalista. Eso es claro síntoma de preguerra. Siempre que ha pasado eso en el mundo, es una zona complicada, hemos tenido zonas complejas. Bueno, yo creo que esto es bien interesante por examinar, porque definitivamente cuando cayó el muro de Berlín y las democratizaciones, es un buen periodo en general, un buen periodo interesante, con dificultades, por cierto, siempre estaba Bosnia y hay otras cosas que no se resolvían, ¿no? Pero la impresión que hay es que el mundo iba en una buena dirección. Y yo te diría que, voy a contar una pequeña, si ustedes se meten a las redes de televisión, podrían buscar el día, creo que fue el Super Bowl del año 2001, cuando Whitney Houston canta el himno de los Estados Unidos en un estadio absolutamente lleno, y tú tienes una potencia pletórica de energía y de fuerza, ¿no? Y sin embargo, 20 años después, como que ha perdido eso. ¿Por qué? Fundamentalmente yo creo que ellos intentaron hacer un mundo a imagen y semejanza. Lo mismo que habían hecho con la Segunda Guerra Mundial en esta Guerra Fría. Lo mismo, entonces se inventaron, se iba a fortalecer Naciones Unidas, se levantó el tema de derechos humanos, la globalización, se creó la Organización Internacional de Comercio, etcétera, y todo esto que parecía profundamente liberal provocó grandes divisiones con el mundo que los rodeaba, que sí decían, sí, ¿dónde hay que firmar? Yo le firmo, no tengo ningún problema, pero al final cada uno hacía exactamente lo que le parecía, o sea, los conflictos siguieron igual, y se creó además, y se debilitó finalmente el sistema internacional creando todos estos grupos, ¿no? El grupo de los 20, el grupo de los 10, el grupo de los 7, el grupo de estos, y el sistema internacional debilitado. Y eso finalmente es lo que terminó por sacar a flote todas las contradicciones que existían al interior del sistema norteamericano. Yo he comparado bastante a Trump con el tipo del macartismo, del senador McCarthy, que encontraba comunistas 50. En todas partes. Y yo creo que la lógica, que es una lógica de sectores medios, es igual en ambos casos. No digo que ni mucho menos que Trump sea lo mismo, pero la lógica es la misma. Que es decir, oye, pero ¿cómo si somos la primera potencia del mundo? Si no hemos ganado el mundo entero, si somos los padres del Internet, la revolución industrial, ¿por qué no están ganando estos otros? ¿Qué es lo que dijo McCarthy? Oye, pero ¿cómo resulta que los rusos inventaron la bomba de hidrógeno antes que nosotros? Y nosotros éramos los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? El enemigo está aquí adentro. Esa es la razón. Los enemigos están aquí adentro. Los enemigos, decía McCarthy, son los comunistas. Para Trump son los liberales, todos los blandos. Y nuevamente surgen las ideas populistas. Hay que echar a todos los extranjeros posibles, hay que hacer ese... Entonces yo creo que el fenómeno es bien parecido. Ahora, también pasa en Estados Unidos que toda la relocalización industrial llevó el empleo a China, hacia otras partes, a México, a distintos países de África. Claro, porque esa era la globalización. Pues, claro, esa globalización. Y todos pensaron que la globalización significaba globalizar democracia, también no era cierto. Pues. Si los grupos que se estaban... Hay un libro bien interesante de una señora, una profesora de Yale, llamada Amy Chua, que de origen
chino, pero Filipina. Creo que Filipina o de algún otro país, pero de origen chino. Y se llama Mundo en Llamas, pues. Y precisamente lo que señala es eso. Mire, toda esta globalización va favoreciendo a determinados sectores, pero a otros, en otras partes, sin necesariamente hacerlos retroceder, les va poniendo al frente el hecho de que existe una sociedad que ellos nunca han conocido y en la cual son pero muy inferiores a los demás, pues. Entonces claro, ella por ejemplo, habla de Birmania, la oligarquía china, de ¿cómo se llama? De Filipinas, oligarquía china, o sea, doña Corazón Aquino, era esposa de un señor Aquino, pero ella era Corazón Cojuanco, pues. Cojuancos, que es una castellanización de Cojuanco. Aristocracia china, y eso va separando de la sociedad. Entonces, la globalización trató de unificar el mundo entero y consiguió solamente dividir la sociedad, incluso posteriormente la sociedad norteamericana. Este quiebre que se está advirtiendo también lo tenemos en Europa con estos triunfos de la derecha. No necesariamente tienen la mayoría absoluta, pero actores irrelevantes de pronto se transforman en decisivos para los equilibrios políticos. Y en todas partes creciendo, aunque no logren ganar, están cada vez más cerca. ¿Esta desestabilización puede llevar al fin de Europa? Bueno, yo creo que puede naturalmente, por los europeos no han tenido éxito en incorporar a toda la gente nueva que va llegando a Europa. O sea, por ejemplo, uno va a París. Si sale de París para el Banlieue, ahí están los que se llaman los pueblos adyacentes que son bien desarrollados, pero son en su mayoría de inmigrantes. Y los franceses crecen como en el centro de París sin darse cuenta de que en realidad en los banlieues han ido creciendo una forma racial y cultural distinta. Basta mirar las elecciones de Inglaterra, de Francia, de Italia, de España, de todas partes, donde está presente la migración. Así es. Bueno, empezando por el primer ministro de Inglaterra, que de origen hindú. Exacto. Ahora, este escenario está llevando a ciertos rasgos que aparecen en esta nueva derecha europea. Nacionalistas recelosos de la Unión Europea, tratando de pensar en cómo salirse, anti-extranjero y reivindicando una suerte de identidad originaria. ¿Eso a qué puede llevar? Bueno, yo le puedo llegar a una... O sea, mira, si finalmente la Europa originaria sigue siendo la Europa de los 6 que formaron la comunidad del carbón y el acero, y después de los 10 y los 12 que la agrandaron a Europa occidental. Ya con el ingreso de Europa oriental entra un sector que no tiene la misma tradición, tiene la misma tradición cultural tal vez, pero no la misma tradición democrática que tenía Europa occidental. Entonces naturalmente surgen los primeros populismos de derecha, de los cuales hablábamos. Ahí surge Hungría, Polonia y otros, que pasan a convertirse en la extrema derecha de la Unión, y que son estos temas de la profundización democrática y todo no les dicen mucho, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo, sí existe ese riesgo, que haya una cierta separación, una cierta fragmentación. Interesantemente, en Polonia ha pasado algo distinto. Ahora me refiero a Polonia porque es el más grande de los antiguos de Europa del Este, ¿no? Que había una especie de rebeldía liberal que ha surgido ahora y ha ganado el gobierno en Polonia, pero son sociedades que se van dividiendo y pueden cambiar muy rápidamente, ¿no? Ahora el caso también de Italia, que es famoso por ser componedores. Los italianos todos lo arreglaban a su manera, pero también ahí se ha ido polarizando. No, en Italia, aunque en Italia y en España ha dado la migración ha sido una cosa pero brutal, o sea, tremendo. Porque Francia, con todo, como fue país colonial, más colonial que los otros, desde luego, tenía una cierta sustrato de llegado del África y de otras partes que formaban parte de la sociedad francesa. Mucho antes que el resto. En cambio, yo recuerdo, yo viví en Italia 7 años, y me acuerdo de algún incidente, y no importa qué es lo que era, algún delito, algún problema que haya cometido alguien, que era identificado como el afgano, porque al parecer era el único afgano que había en Italia. Y hoy día resulta que para donde uno mire en Italia va a haber un afgano, es la realidad, lo cual no está ni bien ni mal, simplemente no han sabido manejar ese problema, no han sabido manejar ese tema. ¿Verdad? Ahora, esta Europa en este escenario pierde posición. Estados Unidos ve que le asoma la competencia china,
Trump dice, China es el enemigo. ¿Cómo está percibiendo la vieja Europa y Estados Unidos la emergencia china? ¿Y hasta qué punto esa rivalidad puede desestabilizar el orden Yo internacional? diría que hay una cierta perplejidad hoy día europea y la americana, porque la economía china ya no crece como crecía antes. Y esto probablemente va a llevar a su gobierno y a Xi Jinping a privilegiar mucho más el desarrollo interno. Porque no es, cuando uno gana, crece al 8 o al 9% al año, tiene como que repartir, tiene para comprarse cosas, tiene para la franja y la ruta, tiene para todas esas cosas. Cuando crece el 3%, eso no es lo mismo. Entonces ahora el temor ya no es tanto que China nos puede invadir, por así decirlo, sino más que los chinos de pronto se retraigan a una posición más asiática sin mezclarse ya demasiado en los acontecimientos mundiales. Y eso, en la economía mundial, perdón. Y eso los tiene preocupados. O sea, entonces, Europa no sabe mucho cómo lidiar hoy día, sobre todo Europa, con China. ¿Y Sí, Trump? sí. ¿Cuál es el concepto No, que hay Trump tiene hagamos América grande de nuevo. Está recuperando una cierta tradición republicana antigua. Pues los republicanos en Estados Unidos eran siempre los que no querían meterse con el resto del mundo. Claro. Y Trump reivindica eso. O sea, por eso que le queda cómodo, incluso a alguna gente, hay gente de izquierda en el mundo, le queda más cómodo un Trump que dice, ¿por qué me voy a meter en esta guerra de acá y en esta guerra de allá si yo con lo mío tengo? Entonces, liderazgo, Estados Unidos, el problema es que, entonces el liderazgo mundial norteamericano con Trump no puede haber, de ninguna manera. Pero tampoco la oferta demócrata de volver a los tiempos de la Guerra Fría es la más adecuada. Tampoco es la más Llama la atención que Estados Unidos se ha transformado, a ver, es bien audaz quizás lo que diga, pero hoy es un agente desestabilizador más que estabilizador. Así es. De hecho, cualquier conflicto en el mundo, ahí está Estados Unidos. Así es, o sea... y además, ojo, con un portaaviones cerquita. Bueno, lo que pasa es que eso al principio era con Trump ahora, pero de alguna manera el presidente Biden revivió lo que era la antigua acción de los Estados Unidos, pues es la realidad. O sea, y yo con esto no cuestiono Ucrania, yo creo que Rusia cometió un atroz crimen metiéndose en Ucrania. Pero al margen de eso, dejemos de lado, pero para Estados Unidos, para los norteamericanos, sería más cómodo no meterse en Ucrania que meterse, pues. Por cierto, y en cambio Biden recoge lo antiguo, lo de antes, ¿no? Y eso crea una cierta caricatura. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Cuando ocurrió todo esto que yo decía del Star Spangled Banner y todo lo demás, fue el 91, entre paréntesis, ¿no? No dije 2001 antes. Estados Unidos reinaba. Y en ese momento, entonces, el presidente Clinton llamó, a mí me acababan de nombrar ministro de Relaciones Exteriores. El presidente Clinton llamó a una cumbre de las Américas. Corrimos todos a Washington, como locos, que entusiasmo, que si está Cuba, que si no está Cuba, no importa, todos nos juntamos ahí con Clinton, y era lo fantástico, y finalmente se da la impresión, y fue una impresión real además, fundada, de que Estados Unidos comenzaba a preocuparse un poco más de esta América Latina que renacía la democracia, porque en ese momento eran casi puras democracias. Bueno. Hace 2 años atrás, el presidente Biden organizó otra cumbre de las Américas, que era como la 7ª, si no me equivoco. El guión de la cumbre de Los Ángeles fue igual al guión de la cumbre de Miami. Y la cumbre de Miami donde la cumbre de Miami haya sido una especie de estampido, la cumbre de Los Ángeles fue un petardo que no llegó a ninguna parte. La mitad de los jefes de Estado no fueron, hicieron discursos en contra de lo que estaba pasando en la región y en el mundo, etc. Y eso te dio la imagen, la mejor imagen de lo que era una cierta decadencia del poder americano respecto a América Latina. Bueno, de hecho, las grandes potencias de América Latina, Brasil, por ejemplo, mismo México, quizá un poco menos, pero muchos países, Perú, Colombia, están mirando más a China que a Estados Unidos. Claro. Bueno. Y China tiene todo un proyecto de inversión en infraestructura crítica y al mismo tiempo en aumento de búsqueda de materias primas, pero también de venta de sus productos.
estas llamadas rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda. Eso habla de una hegemonía en los hechos de China. Exacto. Y no, ojo, los empresarios también. Cuando Bolsonaro en un momento hace lo mismo que Milei y quiere hablar mal de los chinos, a los empresarios lo llamaron y le dijeron, oiga, son nuestros grandes socios. Pero es que, mira, oiga, a Milei le pasó lo mismo. Pongamos caso de Chile, nuestro principal socio comercial es China. Pero hace un par de años atrás no solamente era China, sino que más de la mitad de la producción chilena que se exportó fue para la China. Entonces, pero mira las cifras al revés. Pues. ¿Cuáles son los principales socios comerciales de China? Nosotros estamos por ahí, por abajito. Pues. Claro. Lo cual quiere decir que ese es un mercado que alguna vez en una película que trabajaba Richard Dreyfuss, que decía que que exportaba manzanas, vendía manzanas, ¿no? No vendía, no recuerdo que era uva, por ejemplo. Yeah. O sea, un racimo de uva o una manzana por cada chino, claro. y nos hacemos ricos. Entonces eso es lo que los occidentales miramos con más atención, pero al mismo tiempo los americanos, esto de la expansión china no será peligrosa, se nos está metiendo mucho en China, entonces mucho endeudamiento también, ¿no? Bueno, también, por cierto. Claro. Sí. Sin embargo, cada vez que los gobiernos y estos líderes populistas de extrema derecha empiezan a hablar más de China con el infantame del comunismo, que hace rato ya no lo son, claro. Rápidamente los mismos empresarios los ponen en su lugar. Claro, le pasó a Milei, lo mismo que a Bolsonaro. Ahora, en este escenario, ¿qué posibilidad tiene China de llegar a disputar con Estados Unidos par a par el liderazgo en el mundo y llegar a un mundo multipolar? Yo pienso eso. Yo no creo que ni Estados Unidos ni China tienen hoy día esta es una trilogía que ocupaba un amigo mío fallecido, Carlos Rico, un mexicano, que hablaba de la capacidad hegemónica y de la voluntad y de la voluntad hegemónica. O sea, pueden querer ser hegemónicos, pero no tienen la fuerza suficiente. O a lo mejor ya no pueden no quererlo simplemente, ¿no? La vocación la tienen siempre, o sea, China y Estados Unidos tienen la vocación, sí. Pero la voluntad, cuando se trata de meter más plata en Ucrania y en otras partes, ya no les gusta tanto. Y la capacidad de imperar no la tienen. Entonces en cambio yo creo que hay otras regiones del mundo que están creciendo con mucha solidez, el sudeste asiático, todo el Asia-Pacífico, por ejemplo. La India, por cierto. Lo que falta ahí con vuelo propio, y con América Latina dividida y problemada, pues entonces no. Bueno, siempre se habla de América Latina, unida. No, porque somos competidores, o por lo menos exportamos lo mismo, no nos complementamos. Entonces nunca va a haber verdadera unidad económica, sino muy tangencial. Más bien tratar de mantener son originariamente sociedades agrarias. Si nosotros no fuéramos originariamente una sociedad agraria, probablemente estaríamos produciendo cobre, litio y otra cosa y compraríamos toda nuestra comida en Argentina y en Paraguay. Claro. Pero nuestra sociedad tiene un origen agrario. Entonces hay una cantidad de colegas míos, de senadores, que representan regiones en las cuales la agricultura fue importante y quieren que siga haciéndolo. Pues. En estos momentos la gran disputa que se está viendo en el mundo es la competencia tecnológica, las comunicaciones, particularmente la inteligencia artificial. Y es ahí donde dice que se va a marcar el mundo. La verdad es que hoy día las redes sociales y más todavía a futuro inmediato la inteligencia artificial hace pensar que la democracia ya no va a volver a ser lo que fue. Y por lo tanto estamos en una transición hacia un gran vacío, una gran incógnita, que no sabemos lo que viene, pero que está influyendo y nos está modelando, aunque no nos demos cuenta. Bueno, para Henry Kissinger, recién fallecido estos días, no me digas. El principal fantasma era la inteligencia artificial. Sus últimos escritos que se han publicado en los últimos tiempos, era un profundo escéptico de la inteligencia artificial, señalando la necesidad de regularla, de todo lo demás, por este temor de que el progreso de pronto termine por aplastarnos, ¿no? Yo creo que es un tema, porque regularlo no es fácil, porque cuando la gente inventa algo, lo quiere ocupar. Pues. Ahora, en las campañas políticas, los gobiernos, el manejo de la agenda es clave. Los gobiernos gobiernan con las encuestas
y los medios de comunicación y la opinión pública que seguía por eso. Entonces, gobernar es responder a la expectativa diaria de la agenda y expresada en las pantallas o en las portadas de los medios de comunicación. Pero las redes sociales de alguna manera también están modelando este mundo que viene, la forma de hacer política. Los lugares donde estaba la toma de decisiones se ha hecho líquida. Y aparecen nuevos lugares o espacios que no controlamos. ¿Hasta qué punto este factor nos va a desestabilizar u ordenar? Bueno, el principal tema es precisamente el lenguaje hablado, porque hoy día cualquiera es capaz, o sea, la gente se comunica, por así decirlo, se junta, interactúa con el lenguaje. Ahora, si alguien es capaz de imitar tu lenguaje, tu tono de voz, todo lo demás, eso cambia la forma de relación. Habrá que buscar otra forma de relación que asegure que cuando estás hablando tú, realmente la gente entienda que eres tú y no el señor que piensa todo lo contrario de ti. Pues. Y ese es un problema que no sé, a eso se preocupa estos caballeros que están, entre los cuales está aquí, sí, bueno, que se preocupan del tema. Usó toda esta campaña para distorsionar, manipular, y la gente no lo condena, más bien al revés. No, la gente lo que pasa es que la gente escucha, o sea, Trump no es que haya descubierto, pero aplicó muy claramente esto que la gente, en este mundo lleno de información, la gente quiere lo que quiere creer. Y estos y es capaz de creer las peores locuras. Pero no solamente el caudillo, hay centros académicos que están elaborando conocimiento y aplicando de ahí estrategias de desinformación. Así es. Está toda Europa, todo Estados Unidos, y los chinos salieron en estos días a pedir un ordenamiento porque a todos se les está escapando de las manos. ¿Qué escenario? Bueno, China enfrenta en este momento una situación muy crucial, porque está en el pináculo de su crecimiento económico, pero su economía está cayendo un poco, sus relaciones con Estados Unidos no son buenas ya, y al mismo tiempo no tiene demasiados aliados en Asia, porque todos los aliados le temen al gigante que está a su alrededor del cual están. Pues entonces los filipinos dicen que se está metiendo en su mar, y los vietnamitas, hasta los vietnamitas, que fueron sus aliados de siempre, ¿no? Entonces yo creo que China está enfrentando un problema de definiciones en este momento, de lo cual va a depender mucho de lo que pase, ¿no? Yo te diría que mi impresión es que ellos no quieren... se sienten más cómodos con un sistema plural que con un sistema puramente multipolar, más multipolar y no bipolar, porque en lo bipolar sienten que se podría desarrollar nuevamente como al comienzo como al fin de la Segunda Guerra Mundial, una especie de cortina de hierro en torno a la última China, ¿no? Pregunta. Creo que usted, de los chilenos que conoció a Henry Kissinger, la mente más brillante y siniestra de que haya memoria. Es muy buena la definición. O sea, Kissinger era un hombre para lo cual el tema sobre la base del concepto de la seguridad nacional del país o el interés nacional de los Estados Unidos era capaz de cualquier cosa, ¿no? O sea, Kissinger ciertamente es asociado con los periodos de distensión, que empiezan a dialogar las grandes potencias, etcétera, pero al mismo tiempo es que terminó con la guerra de Vietnam, pero para terminar con la guerra de Vietnam no tuvo ningún escrúpulo en hacer bombardear Vietnam en una Navidad, en que mataron una cantidad de gente en Vietnam del Norte increíble. Para mejorar la posición negociadora. Y en el caso, claro, y creó un sistema así bipolar, en el cual las zonas de influencia de cada cual eran muy sagradas, porque Polonia era del lado de allá y Brasil era del lado de acá, y de pronto se les apareció un intento de cambio en Chile que ellos identificaron como una segunda Cuba, pues, y embestieron contra nosotros de una manera muy brutal. Entonces es un personaje, el claro oscuro de gente que alguna vez se lo ha escrito, porque la verdad es que es un tipo brillante. Pero la inteligencia. Pero, bueno, hasta el punto que hoy día ya todos los males se los atribuyen, hasta la Operación Cóndor, todas esas cosas, porque él era capaz de esas cosas, efectivamente. En la medida en que considerara que... Ahora, él tiene famosas historias con Chile, entre paréntesis, la que sería muy interesante recordar, es porque en esos años en Chile se reprodujo la CECLA, la Conferencia Económica de América Latina, y se acordó que una delegación de ministros de Relaciones Exteriores iba a ir a hablar con Nixon a plantearle las demandas de América Latina. Y Nixon los recibió
Y a la salida de la reunión, furioso, llamó a su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, y le dijo, oye, me echaste encima aquí un montón de presidentes latinoamericanos y no sabía qué contestarle, porque no estaba preparado. Entonces Kissinger pidió él una reunión con el que encabezaba esto, que era Gabriel Valdés. Chile. Y tuvieron una pelea bastante fuerte, que la empezó Kissinger diciendo algo bien interesante, o sea, bien especial. Dijo, señor Valdés, le dijo, usted ha hecho un discurso extraño, porque usted debería saber que las redes de la política mundial salen desde Beijing hacia Moscú, de Moscú pasan por Europa, y de Europa se vienen a América Latina y a Japón, y a América Latina nunca le interesaba a nadie. Ese, yo te diría que es la realidad. El Henry Kissinger, para mal, de América Latina, a él no le interesaba América Latina, le interesaba que América Latina te quedara ahí donde estaba quieta, ¿no? Que no quería lío en América Latina. Y eso se heredó mucho en Estados Unidos y todavía nos perjudica. Cuando yo llegué a la OEA, me invitaron a reunirme con el presidente Bush, que curiosamente hace una reunión a solas. Me dijeron que cuando llegué estaba con como 7 asesores y yo solo. Y el presidente Bush tenía solo para mí un solo mensaje. Tenemos demasiados problemas en este mundo, secretario, me decía, y nosotros nos interesa que usted nos ayude a que no tengamos ningún problema en América Latina. No queremos tener problemas con América Latina. Don José Miguel, ha sido un agrado conversar con usted. Le agradecemos aquí en Observador Mundial este conversatorio para ver un poquito el mapa, lo que está pasando, más allá de las elecciones, que ganó Milei, que Bolsonaro casi, pero Lula ahí lo logró frenar, que Trump viene de vuelta, que en Europa gana el gobierno de extrema derecha. Evidente que el mundo se está desordenando y bueno, va a ver cómo flotamos en esta diversidad. Muchas gracias, don José Miguel. Muchas gracias a usted, pues. Mucho gusto de estar aquí. Pues bien, pues. Será hasta la próxima. Y a ustedes los esperamos nuevamente con otros temas del Observador Mundial para que nos pongamos en la gente del mundo. Buenas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy Alejandro. Sí.